Vamos a comenzar orando esta clase de hoy, entregando este tiempo al Señor. Como siempre decimos, no queremos meramente quedarnos en la capa de la letra, no queremos quedarnos en la cáscara que es la letra, sino que queremos tocar la sustancia de la palabra, que es espíritu y vida. Queremos tocar a Cristo, comer a Cristo por medio de la palabra. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, junto a cada hermano, hermana, Señor, que se conecta, Señor, para estos tiempos, ya sea, Señor, en vivo o en diferido. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder sentarnos, Señor, a estudiar tu palabra, de poder sentarnos a los pies de tu palabra y ser enseñados por ella, Señor. Oramos, Señor, para que en este tiempo, Señor, tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Oramos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para ver a Cristo más claramente, Señor, cada vez más claramente, para poder comerte, Señor, disfrutarte, asimilarte cada vez más, Señor, en todo nuestro ser. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos, Señor, lo que ya somos en Cristo, lo que ya tenemos, nuestra herencia, Señor. Y también el rol que nos toca, Señor, ejecutar para el progreso de tu propósito eterno, Señor. Gracias, Señor, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a ver la clase número 24 que hemos titulado La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Estamos insertos en el capítulo 3 de la epístola a los Efesios, capítulo 3. Y hoy, Dios mediante, vamos a terminar de estudiar el capítulo 3. Ya la próxima semana comenzaríamos con el capítulo 4 de Efesios. Y esto se pone cada vez mejor. Así que quiero que leamos donde dejamos la semana anterior, en Efesios capítulo 3, versos 19 al 21. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De ahí proviene el título de hoy, llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es este texto. Este es el cierre del capítulo 3 de Efesios. Luego viene ya el capítulo 4. Y vemos acá varias cosas. Lo primero que queremos decir es que Efesios capítulo 3 no trata acerca de la organización de la iglesia, no trata de la formación de la iglesia, sino que trata de la constitución interna de la iglesia. Efesios 3 dijimos en varios capítulos anteriores que es como un paréntesis entre Efesios 2 y Efesios 4. Hay una serie de temáticas que se desarrollan al final del capítulo 2 de Efesios, donde Pablo está hablando de este templo que es edificado, que es la iglesia, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Y luego esa idea de la edificación del templo, de la casa de Dios, de la iglesia, continúa en Efesios capítulo 4, donde Pablo habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla de cómo el cuerpo va creciendo y recibe esa edificación. Entonces, entre medio de esa línea, que es cómo es edificada la casa de Dios, Pablo hace un paréntesis en el capítulo 3, y uno de los tópicos más importantes de este capítulo 3 es la constitución interna de la iglesia. No es tanto la organización externa, eso Pablo lo ve en otros capítulos, lo ve incluso en otras cartas. Tú ves las cartas a Timoteo, a Tito. Pablo entra en ciertos detalles de cómo debe ser un pastor o anciano o obispo
presbítero, que es lo mismo, y Pablo entra en temas administrativos, los diáconos, las diáconos, etc. Pero acá Pablo no está hablando de ese aspecto más organizativo de la iglesia, está hablando de la constitución interna, de cómo se constituye la iglesia, de cómo se forja metabólicamente la iglesia cuando experimentamos y disfrutamos a Cristo. Vamos a hablar un poquito de esta palabra metabólica. Es una formación metabólica. La iglesia es producida de forma metabólica. No sé si alguna vez te has hecho algún examen médico para ver cómo está tu metabolismo. Todo un tema allí, lo metabólico. Entonces tenemos acá una definición que buscamos por internet. Tú puedes buscar ahí, es una definición, digamos, que está en todos lados. Se define el metabolismo como el conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. O sea, una piedra no tiene metabolismo. Un ladrillo acá, una pared de ladrillo no tiene metabolismo. Metabolismo lo tiene un ser vivo. Y en sus células ocurren ciertos procesos metabólicos. Son procesos biológicos, procesos químicos que producen transformaciones por dentro, y esas transformaciones por dentro producen cambios hacia afuera en ese organismo. Estos complejos procesos, continúa la definición, estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células, como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, entre otras. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta palabrita, valiéndonos de un término científico, biológico? Porque la iglesia es producida de forma metabólica. La iglesia es producida de forma orgánica. En una de las primeras clases dijimos que el propósito eterno de Dios siempre fue impartirse a sí mismo dentro de nosotros. Que el Dios triuno se impartiera dentro de nosotros, a fin de que fuésemos producidos como la iglesia y nos volviéramos su expresión eterna, la expresión orgánica de Dios, la expresión de Dios por medio de su vida que ha sido impartida dentro de nosotros en la persona de Cristo. Ese es, así como a grandes rasgos, resumiendo el propósito eterno, es impartirse dentro de nosotros para que nosotros seamos su expresión. ¿Cómo? De forma orgánica, de forma metabólica. Dios nunca te pide imitar esta vida. Dios imparte esta vida en ti para que esta vida te transforme desde adentro hacia afuera. Eso es metabolismo, eso es metabólico. Por eso Jesús dijo que Él es el pan de vida. Él es la verdadera comida, Él es la verdadera bebida que nutre a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que beber y tenemos que comer. ¿Cuál es nuestro alimento y nuestra bebida? Es Cristo mismo. Entonces vamos a leer algunos versículos que hablan de esto. Juan capítulo 6, versos 48 al 51. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nota que Jesús es el pan de vida y también es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versos 54 y 55 del mismo capítulo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo está hablando muy en serio. Él es nuestra comida. Cristo es nuestro alimento. En un sentido real, palpable, tangible. Cristo es nuestro alimento. No en un sentido físico, pero sí en un sentido espiritual. Y el espíritu es más real que la dimensión física misma, porque es una realidad que existe desde antes de la dimensión física y a partir de la cual fue creada la dimensión o la realidad física.
Entonces Cristo es nuestro alimento en el plano del espíritu. Así como tu cuerpo se alimenta de pan, tu espíritu se alimenta de Cristo. ¿Cuál es el alimento para tu cuerpo? Tú puedes mencionar frutas, verduras, qué sé yo, carne, pescado, todo lo que tú quieras comer. Pero ¿cuál es el alimento para nuestro espíritu, para el hombre creado según Dios, para el hombre recreado, para la mujer recreada, para la nueva criatura, para tu espíritu? ¿Cuál es el alimento que debes comer todos los días, a cada instante? Cristo. Cristo es mi comida, Cristo es mi bebida. Amén. Por eso 1 Corintios 10, versos 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, hay alimento natural y hay alimento espiritual. Tú tienes que ver esto. Hay bebida natural, por ejemplo, ahora estoy tomando agua, y también hay agua espiritual. Hay bebida espiritual. Y esa agua es Cristo. Entonces tenemos que aprender cómo comer a Cristo, cómo beber a Cristo, porque si Cristo es nuestra comida, es para algo, ¿o no? ¿Para qué es la comida? Supongamos yo te invito a mi casa y coloco muchas cosas en la mesa para comer, pero te digo, no es para comer, es para que tú lo mires, es para que lo admires. Te coloco, no sé, pollo, papas, lo que sea, y te digo, no, pero no es para que lo comas, es para que le cantes canciones. Entonces cántale una canción con tu guitarra al pollo. Oh pollo, oh papas fritas. ¿Te imaginas? Eso es absurdo. La comida es para comérsela. Entonces si Cristo es nuestra comida, es porque Él quiere que lo comamos. Cristo es nuestra comida para que lo comamos. ¿Qué es comer? Mira, estamos como el kindergarten, aprendiendo lo básico. Pero es lo mismo que nosotros tenemos que aprender cuando crecemos en esta vida natural, también tenemos que aprenderlo ahora en la vida del espíritu. ¿Qué es lo que es comer? Un día, cuando éramos niños, aprendimos a comer. Por ejemplo, Amandita está aprendiendo a comer. Antes todo teníamos que dárselo nosotros con una cuchara. Ahora, por ejemplo, agarra un durazno y lo muerde y mastica y después traga. Al principio se atascaba, se atoraba con la comida. Ahora está aprendiendo ahí a tragar su fruta, porque está aprendiendo. Lo mismo es en el espíritu. Tú naces de nuevo en Cristo y ahora tenemos que aprender a operar en esta nueva vida. Y en esta nueva vida se come. O sea que tú y yo tenemos que aprender a comer. ¿Qué es comer? Es que algo entre en mí. Por ejemplo, una manzana. Si yo me como una manzana, la manzana entra en mí. Luego esa manzana se deshace dentro de mi estómago. Allí los jugos gástricos y todo eso deshacen la manzana. Se separan sus macromoléculas, sus nutrientes, y mi cuerpo absorbe esos nutrientes. Y esos nutrientes pasan a recorrer todo mi cuerpo y nutren todo mi cuerpo. Yo lo comí, lo ingerí, lo digerí, lo absorbí, y todos esos nutrientes pasan a ser mi constitución interna. Pasan a ser parte de mí. No sé si se entiende. Que yo ahora estoy compuesto de los nutrientes que yo me comí en esa manzana. O sea que, en cierto sentido, yo acá frente a ustedes soy una manzana. Supongamos me comí una manzana hace un momento. Ahora hay una manzana predicando. ¿Por qué? Porque la manzana pasó a ser parte de mi constitución interna. De la misma manera, si tú comes a Cristo, ¿qué significa comer a Cristo? Que Cristo entra en ti. ¿Cuántos saben que Cristo ha entrado en nosotros? Él mora en nuestro espíritu. Amén. Ahora bien, Cristo ya entró en mí. Ahora yo debo digerirlo. Debo digerir a Cristo. Debo absorber Cristo. Nutrirme de Él internamente. ¿Para qué? Para que esos nutrientes que son Cristo nutran todo mi ser. Yo sea saturado de su vida divina, de su naturaleza divina, lleno de su vida. Que yo pueda absorber todas esas riquezas de Cristo para nutrirme de ellas y se vuelvan mi constitución interna. De esa manera vemos que la iglesia es el desbordar de Cristo. Cristo, cuando es absorbido, es comido, es digerido, y Él desborda orgánicamente, produce algo llamado iglesia. La iglesia es el desborde metabólico, orgánico de Cristo. La iglesia es la extensión orgánica del Cristo resucitado. Esto es glorioso. Entonces,
El perdón de pecados, es solo el procedimiento que nos permite recibir la vida divina. O sea, tú no fuiste salvo solamente para que tus pecados sean perdonados. Esa es la puerta de entrada. La gloria que está detrás de esa puerta es que la vida divina es impartida dentro de ti. Y cuando esta vida eterna entra en nosotros, pasamos a tener una unión orgánica con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Entonces, supongamos, yo me como una piedra, o no sé, algo que no tiene vida, algo inerte, no es orgánico. Yo me como esa piedra y la piedra va a permanecer allí, hasta que yo la bote, o no sé si se podrá botar una piedra, imagínate. Pero si yo me como, por ejemplo, una manzana o lo que sea, como esa manzana es el desborde de una vida, como esa manzana es orgánica, yo la puedo comer y me puedo nutrir de ella. Puedo nutrirme de alimentos orgánicos. Yo colocaba acá de ejemplo pescado, carne, fruta, qué sé yo, verdura. Yo puedo asimilar esos alimentos. Y esos alimentos van a entrar en una unión orgánica conmigo. O sea, la manzana se unió orgánicamente a mí porque yo la digerí, yo la absorbí, la asimilé. Tú ya no puedes decir, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde termina la manzana y dónde empiezo yo? Es que absorbí sus nutrientes, su esencia, yo la absorbí. De la misma manera Cristo, cuando participamos de sus riquezas, cuando disfrutamos todo lo que Él es por medio del Espíritu Santo, entonces estás absorbiendo, asimilando Cristo. Y Cristo pasa a nutrirte por dentro. Y tú metabólicamente eres producido. La iglesia, eres transformado a la imagen de Cristo. Conformado a la imagen de Cristo. Para expresar y manifestar a Cristo en la tierra. Amén. Entonces, Jesús dijo que Él no solo es el pan de vida, sino el pan vivo. El pan vivo que descendió del cielo. Eso significa que cuando nosotros ingerimos a Cristo, Él continúa viviendo en nosotros, porque Él es el pan vivo. No solo es el pan de vida, el pan que da vida, sino el pan que está vivo. El pan mismo posee vida. Entonces Él continúa viviendo en nosotros y nos nutre orgánicamente a fin de que seamos transformados de forma metabólica. O sea, tú no tienes que intentar cambiar. Tú tienes que comer a Cristo, disfrutar a Cristo en comunión todos los días. Y Cristo desde adentro hacia afuera te va a cambiar. Él te va a transformar. Es un cambio metabólico, es un cambio orgánico. Es como, no sé, si tú te alimentas bien, imagínate, no sé, alguna chica ahí adolescente se alimenta bien, va a tener ahí sus cachetitos rosados, va a tener un buen color. En cambio, imagínate si no come bien, le da una anemia, va a estar pálida. ¿De qué sirve que se eche ahí pintura de rubor y color? Tú puedes aparentar algo, pero por dentro tú tienes una anemia, hay gente con anemia espiritual. Tú no necesitas maquillarte, lo que necesitas es alimentarte todos los días, varias veces al día de Cristo, para que te brote por los poros Cristo, en el color, en el rubor, vas a tener color azanito, porque estás nutrido de Cristo. Amén. Así, de esta manera, Cristo pasará a ser nuestra constitución interna y le manifestaremos orgánicamente. Y de esta forma nos volvemos la manifestación orgánica de Cristo en la tierra. Ese es el misterio de la iglesia, de la constitución de la iglesia, que Él se impartió en nosotros para que le manifestemos orgánicamente por medio de su vida. Entonces hay dos palabritas, dos conceptos muy importantes que están muy relacionados, que se superponen acá, que son las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo, o la plenitud de Dios. Primero tenemos las riquezas de Cristo, en Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos hablado en capítulos anteriores de las riquezas de Cristo. Estas riquezas de Cristo son el contenido y la realidad del evangelio. ¿Cuál es la gran buena noticia? Porque evangelio es buena noticia. La buena noticia es las inescrutables riquezas de Cristo.
todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo logró para nosotros y que es impartido dentro de nosotros por medio del Espíritu, para que lo disfrutemos, para que lo ingiramos, lo masticamos y disfrutemos a este Cristo que ya nos habita. Lo maravilloso de estas riquezas es que no es que tú las vas a recibir, tú ya las recibiste. Tenemos que aprender ahora a tocar estas riquezas de Cristo que están en nuestro espíritu. Hemos hablado de esto antes. Ahora bien, si tú avanzas unos pocos versículos, al versículo 19, verso 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios o la plenitud de Cristo, que en la práctica viene a ser lo mismo. Son las mismas riquezas y la misma plenitud. Entonces, ¿cuál es la relación entre ser llenos de toda la plenitud de Dios y disfrutar todas las inescrutables riquezas de Cristo? Como que pareciera que apuntan a lo mismo, pero a la vez son cosas distintas. La plenitud de Cristo es el desborde de sus riquezas. El desborde de las riquezas de Cristo son la plenitud de Cristo. Es decir, que las riquezas de Cristo llegan a ser la plenitud de Cristo. En otras palabras, la plenitud de Cristo son las riquezas de Cristo expresadas en nosotros. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo, imaginemos que tenemos un vaso vacío. Tú tienes un vaso vacío, el que tengo acá no está vacío, pero imagínate que tuviéramos un vaso vacío y tuviéramos una jarra llena hasta el tope de agua y tú tienes un vaso vacío, la jarra llena, el vaso vacío. Tú podrías decir que esa jarra es rica en agua, ¿verdad? Porque está llena, es una jarra rica en agua. Entonces la jarra es Cristo y Él está lleno de riquezas. Cristo es rico, las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Las riquezas de Cristo. Ahora, si yo tomo esta jarra y comienzo a verter el agua en el vaso, yo estoy virtiendo las inescrutables riquezas de Cristo, estoy virtiendo el agua, esa rica agua. Imagínate un día de calor con sed, dime si no es rico ahí un vaso de agua fresca, bien helada, estoy virtiendo ahí esa rica agua en el vaso. ¿Hasta cuándo? Hasta que rebose. Imagínate, tú estás virtiendo agua hasta el tope, hasta que desborde del vaso, ¿sí? Hasta que desborde. Entonces, podríamos decir que el desbordamiento del agua es la plenitud, es la expresión. ¿Por qué? Porque yo estoy virtiendo agua adentro, pero hasta ese momento el único que disfruta del agua es el vaso. Pero cuando el agua sube hasta arriba y desborda del vaso, todo alrededor se va a mojar. Y todo lo que está alrededor del vaso va a disfrutar de la realidad del agua que el vaso porta. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos nutriéndonos de las riquezas de Cristo, pero cuando esas riquezas de Cristo nos llenan al punto de desbordar, eso es la plenitud de Cristo en nosotros, la plenitud de Dios. Y ese desbordar es gloria, ese desbordar es manifestación. ¿Para qué? Para que mi entorno, la gente a mi alrededor pueda beber a Cristo, pueda tocar a Cristo, siendo manifestado a través de mí. Porque Cristo no nos fue dado solamente para que lo disfrute yo, nos fue dado para manifestarlo, para expresarlo. Recuerda, el propósito eterno es que la iglesia exprese a Cristo de una forma orgánica. Entonces Cristo se está virtiendo como esa agua y se va a vertir hasta desbordar. Y ese desborde es la plenitud de Dios. Entonces, de esta forma, aquella fuente rica en agua, esta jarra, se habrá convertido en la expresión desbordante de las corrientes de agua. Ese es el tema. Hay un entorno que necesita el Cristo que tú tienes. Hay un entorno que necesita el agua de vida que tú portas. Entonces no basta como este vaso tener un poquito acá de agua. Tiene que desbordar, que todo sea empapado, todo se moje con el agua de Cristo que tú portas. Entonces las riquezas son esos aspectos de Cristo que están en nosotros, que Dios quiere que disfrutemos, nos apropiemos cada vez más, que experimentemos, pero cuando esas riquezas nos llenan hasta desbordar, el desborde de las riquezas, ese caudal que desborda es la plenitud de Dios o
o la plenitud de Cristo. Qué tremendo esto. Entonces, si nosotros disfrutamos de las riquezas de Cristo, llegaremos también a ser la plenitud de Cristo. Vamos a disfrutar la plenitud de Cristo y también a ser la plenitud de Cristo. Y vamos a hablar un poquito más de eso. El suministro continuo de las riquezas de Cristo es la fuente que produce la plenitud como la expresión de dichas riquezas. O sea, mientras más yo sea lleno de las riquezas de Cristo, más disfrute a Cristo en todo lo que Él es, más su plenitud va a desbordar de mí. Las riquezas son la fuente, podríamos decir es la jarra, la fuente, y la plenitud es el resultado de dichas riquezas. Se va entendiendo la diferencia, ¿verdad? Una es la fuente, las riquezas de Cristo que me están nutriendo constantemente, y el desbordar, el resultado es la plenitud de Dios. Entonces la plenitud de Cristo es el rebosamiento, el desbordar de la gracia y de la realidad, o de la gracia y la verdad. Sabemos que verdad, ahí en el griego, significa la realidad que subyace debajo de la apariencia. Cristo vino lleno de gracia y de realidad. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, la plenitud de Cristo. De esa plenitud de Cristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. Qué maravilloso. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que vamos a La Vega a comprar ahí verduras y qué sé yo, de todo. Entonces ahí en La Vega vamos a ver toda clase de productos que produce la tierra de Chile. Por ejemplo, vamos a ver papas, sandías, qué sé yo, melones, palta, choclo, lechuga, tomate, zapallo italiano, no sé, qué sé yo. Todos los productos de la tierra de Chile. ¿Qué es lo que tú estás viendo allí? Las riquezas de Chile. Son las riquezas que la tierra de Chile produce. O sea que tú ves que la tierra, cuando produce riquezas. Es como el desbordamiento de la tierra, son riquezas. Amén. Ahora bien, estas son las riquezas de Chile. Las riquezas de Chile. Pregunta, ¿cómo las riquezas de Chile podrían llegar a ser la plenitud de Chile? ¿Cuáles son las riquezas de Chile? Los choclos, las papas, las sandías. ¿Cómo esa verdura y fruta, cómo las riquezas de Chile llegan a ser la plenitud de Chile? Por medio de que tú y yo las comamos todos los días. O sea, de que tú y yo que vivimos en la tierra, comamos todos los días esas riquezas y nos nutran orgánicamente y nos vuelvan personas fuertes y saludables. De esa forma, tú y yo seremos la plenitud de Chile. Amén. O sea, una cosa es las riquezas de Chile, los productos de la tierra. Otra cosa es la plenitud de Chile, que son las personas que viven aquí, que se alimentan diariamente de sus riquezas y son el desbordamiento orgánico, son la expresión orgánica de que esas riquezas son buenas. O sea, imagínate tú, estás ahí fuerte, saludable, bien nutrido, fibroso ahí, espectacular. Y alguien te pregunta, ¿cómo lo haces? No, es que yo como todos los días verduras de la feria. Compro ahí verdura y tengo una dieta saludable, todo orgánico, todo lo que produce acá la tierra, el campo de Chile. O sea, tú eres de alguna forma la mejor propaganda de que las riquezas de Chile son buenas porque te estás alimentando de ellas y el desbordar de esas riquezas te transforma en alguien saludable, fuerte, vigoroso, etc. De la misma manera, hablamos de que Cristo es la buena tierra. Cristo es la tierra prometida y esa tierra está llena de riquezas. Higos, granadas, qué sé yo. Está llena de riquezas. Ya leíamos en una clase anterior de Deuteronomio todas las riquezas de Cristo, todas las riquezas de esta tierra. Pero las riquezas de Cristo no van a transformarse solas en la plenitud de Cristo. Debe haber un proceso orgánico. ¿Cuál es ese proceso? Que tú y yo que vivimos en esa tierra que es Cristo,
comamos las riquezas de Cristo, nos alimentemos de estos frutos, de estas riquezas que produce la tierra que es Cristo, y por medio de que nos nutran estas riquezas, sin que nos demos cuenta, seremos transformados orgánicamente, metabólicamente. Seremos producidos como la iglesia del Señor y nos volveremos la plenitud de Cristo. ¿Ves? O sea, por medio de que comamos las riquezas de Cristo, nos volvemos la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilloso! Si disfrutamos diariamente a Cristo y sus riquezas como nuestro alimento, llegaremos como iglesia a ser la plenitud de Cristo. O sea, ya no solo estamos desbordando su plenitud, disfrutando su plenitud, estamos volviéndonos su plenitud. Por eso Efesios capítulo 1, verso 23, y volvemos sobre un versículo que no podíamos decir esto cuando estudiamos Efesios 1, 23, aunque hablamos bastante de este versículo, pero ahora vamos a añadir algo a lo ya dicho. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, es la plenitud de Cristo. La plenitud de aquel. ¿Ves que está ahí con A mayúscula? Es Cristo. La iglesia es la plenitud. ¿Cómo la iglesia llega a ser? Ya hablamos de qué significa que la iglesia es la plenitud de Cristo, pero ¿cómo la iglesia llega a ser? ¿Cómo tú y yo, personas mortales, personas que fallamos todos los días, cómo llegamos a ser como iglesia corporativamente la plenitud de Cristo? Por medio de alimentarnos. Recuerda esto, imagínate ahí las riquezas de Chile, las verduras, no sé, las sandías, todas las riquezas de Chile, comiéndolas, eres transformado en la plenitud de Chile, la expresión orgánica de las riquezas de Chile. De la misma manera, si tú te nutres de Cristo todos los días, te volverás la expresión de Cristo. No es una expresión forzada, no es que tengas que forzarte, no, te va a brotar por los poros Cristo. De eso se trata el ser iglesia. Sin embargo, hay muchos hijos de Dios que no disfrutan a Cristo diariamente como su alimento. Porque tú ya tienes a Cristo dentro. El tema ahora es digerirlo, es asimilarlo, nutrirnos de Él. No todos los hijos de Dios disfrutan diariamente a Cristo como su alimento. En consecuencia, aunque las riquezas de Cristo están en su ser, ellos no expresan de una forma externa estas riquezas. Las riquezas no se discuten, tú las tienes. El tema es experimentarlas. O sea, ¿de qué me sirve tener a Cristo en mí, que es el gozo en persona, si no lo disfruto? La paz en persona, si no la disfruto. El amor en persona, si no lo disfruto. La sanidad en persona, la libertad en persona, la provisión en persona. O sea, Él es todo, la luz en persona. ¿De qué me sirve tener el camino, la verdad, la vida en persona si yo no lo disfruto, no me nutro, no experimento diariamente esos aspectos de Cristo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a comer Cristo, aprender a beber Cristo, nutrirnos de Cristo. Hay 4 pasos vitales que tenemos que aprender, que es comer, digerir, asimilar y expresar. Eso también es orgánico. Comer, digerir, asimilar y expresar. Eso es como el proceso. Tú primero comes Cristo, luego tú lo digieres dentro de ti, luego tú vas asimilando, succionando esos nutrientes internamente y luego tú lo expresas. Todo esto es natural. No es que tú digas, a ver, ya hoy día voy a concentrarme en asimilar, ya hoy día expresar. No. Estamos tratando de explicar algo que no deberíamos ni explicar. Algo que es natural. Es la definición de orgánico, es orgánico, esto fluye. Simplemente tenemos que cada día procurar comer de Cristo, nutrirnos de Él, y su vida en nosotros hará el resto. Amén. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un lugar al que todos nosotros tenemos que llegar corporativamente. Como iglesia tenemos que llegar a un lugar que se llama a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Tenemos que llegar a esa medida. ¿Cuál es la medida? La plenitud de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios quiere que seamos una iglesia que exprese todo lo que Cristo es. Que el Señor tenga en nuestros días una iglesia que exprese todo lo que Él es, que todo lo que Cristo es, que todas sus riquezas hallen en la iglesia de nuestra generación un canal de expresión. Que no haya ningún aspecto de Cristo que quede sin ser expresado en la tierra por causa de que seamos una iglesia inmadura, sino que arribemos a la madurez, a la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a expresar todo lo que Él es. De eso se trata esto. Todavía somos una iglesia muy inmadura. Somos muy inmaduros como hijos del Señor. Primeramente en nuestra vida espiritual individual somos todavía muy inmaduros. Cuanto más en la vida corporativa, en la vida colectiva, la vida de iglesia. Esto no es hasta que yo llegue, esto es hasta que todos lleguemos como iglesia. La iglesia del Señor en el mundo y también mi iglesia local. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y mucho más para decir de Efesios 4, pero la próxima semana vamos a iniciar con Efesios 4. Entonces por ahora solo vamos a decir esto, que acá está apuntando a que la meta a la cual vamos a llegar tiene que ver con ser la expresión de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Qué tamaña misión, qué tamaño objetivo, qué meta tan grande tenemos entre manos? De aquellos que nos hemos consagrado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y aquellos que hemos entendido que somos miembros edificadores, que hacemos la obra de Dios que es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué obra tenemos entre manos? Es que la iglesia llegue a esa madurez de volverse la expresión de la plenitud de Cristo. Qué tremendo esto, que todo lo que Cristo es se ha manifestado a través de su iglesia corporativamente. Para eso estamos aquí, para expresar a Cristo. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, debemos ser llenos hasta, aquí de nuevo aparece un hasta. Es hasta que seamos la expresión de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud tiene que ver con un desbordar, tiene que ver con una expresión, con una manifestación. Por ende debemos ser llenos hasta ser la expresión de Dios, la expresión plena de todo lo que Cristo es. Ahora bien, la iglesia ha estado aquí por 20 siglos y todavía no vemos que ella sea la plenitud de Dios. Sin embargo, llegaremos a serlo fuera de toda duda. Isaías 55:11 dice, 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, todo lo que Dios dice se cumple. Hay algunos ejemplos que tenemos acá. Génesis 1 se cumplió. El diluvio se cumplió. Dios dijo que iba a haber un diluvio y hubo un diluvio. La salida de Israel de Egipto se cumplió contra todo pronóstico. Dios dijo que iba a libertar al pueblo y lo libertó. La primera venida de Cristo se cumplió. Su segunda venida también se cumplirá. Y esto también se cumplirá. Llegará el día en que la iglesia del Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero llegará el día en que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Cómo dice el versículo completo? Dice acá: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, vamos a llegar allí. Vamos a llegar allí. Para eso trabajamos. Para eso nos esforzamos en la gracia. Para eso laburamos en el reino. Somos como los amigos del novio. Jesús dijo que cuando el novio viene y entra en las bodas con la novia, el amigo del novio se goza,
Nosotros somos el amigo del novio, nos gozamos porque el novio viene. Y también somos la novia. Y también somos como esos eunucos en los tiempos antiguos que preparaban allí a la novia para el novio. Y había todo un tema allí de preparación de las ropas y cosas aromáticas. Nosotros estamos siendo preparados por el Señor. Y estamos también siendo parte de aquellos que colaboran a preparar a la novia para las bodas. Se acercan las bodas. Esta va a ser la boda de la historia. O sea, la mayor boda. Cuando alguien se casa siempre dice la boda del año. No, esta sí que es la boda del año, del siglo, del milenio, de toda la historia de la humanidad. Es las bodas del Cordero. Se vienen prontamente. Amén. Y tú y yo vamos a estar allí. Quiero que avancemos al verso 20 y 21. Verso 20 y 21 de Efesios. Dice Efesios 3, 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces acá tenemos la doxología, lo que se le llama, nosotros le llamamos doxología de este capítulo. ¿Qué es lo que es una doxología? Doxología viene de doxa, significa gloria, fama u opinión, y logos, doxa, logos. Logos significa palabra o conocimiento. Doxología. En el cristianismo, una doxología es una oración de alabanza dirigida a Dios, que contiene verdades esenciales o fundamentales de la fe. Pese a que en la Grecia antigua una doxología tiene un valor subjetivo, o sea, cualquiera podía decir cualquier cosa, en el cristianismo la doxología pasa a expresar una verdad absoluta, tiene una objetividad absoluta que es la realidad de Dios y sus manifestaciones. Entonces, este tipo de oración es como una oración de cierre, es como una oración donde resume grandes verdades de la fe en una oración, en una proclamación de alabanza a Dios. Pablo hace muchas de estas oraciones, sobre todo cerrando un poco los capítulos o las epístolas que él escribió. Entonces esta es una doxología, donde está dando gloria a Dios. Entonces dice, parte hablando de quién es Dios, y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¿Y cómo, dónde, cuándo? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alabanza más maravillosa. No me dan ganas ni de orar después de eso. No, es broma. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces vamos a ir desglosando acá lo que Pablo habla. Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Quiero llamar tu atención a eso. Si dijera solamente a Él sea la gloria en Cristo, tiene todo el sentido del mundo. Pero dice a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. O sea que la iglesia juega un papel clave en traer gloria a Dios. Para que Dios sea glorificado, la iglesia juega un papel clave, un papel relevante. Entonces vamos a ver esto. La palabra gloria tiene un significado muy especial en la Biblia. El lenguaje humano, que sea, no alcanza a capturarlo del todo, pero es un significado muy abarcador. Gloria abarca muchas cosas. Podríamos decir que gloria se refiere a Dios mismo, a la expresión del resplandor de Dios, a la expresión de Dios mismo. Por ejemplo, la electricidad. La electricidad es invisible, ¿verdad? Nadie ha visto nunca la electricidad. Pero cuando la electricidad pasa por una ampolleta incandescente, ya no se usan muchas, ¿verdad? Ahora se usan más las LED, pero es como, sirve igual para la ilustración. La electricidad es invisible, pero pasa por una ampolleta y la ampolleta emana luz. ¿Qué es lo que es la luz? La luz es el resplandor de la electricidad. La luz es el resplandor de la electricidad. O sea, podríamos decir que ese resplandor es la gloria de la electricidad. O sea, la luz es la gloria
de la electricidad. La electricidad nadie nunca la ha visto, pero se manifiesta por medio del resplandor, por medio de la luz. Por ende, la luz es la gloria de la electricidad, es el resplandor de la electricidad. Podríamos decir que cuando las lámparas emiten luz, la electricidad es glorificada. La luz se halla oculta dentro de la electricidad, pero cuando esta luz escondida se expresa, eso es gloria. Amén. La gloria de Dios es la expresión de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ese es el punto. A Dios nadie le vio jamás. Pero Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la manifestación de Dios. Él es la gloria de Dios manifestada. Por eso dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su manifestación, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Eso significa que cuando tú miras a Dios, no es a Dios mismo que tú estás viendo, sino a Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Es como cuando tú miras al sol. Tú no estás viendo al sol directamente, sino al resplandor que emite el sol. Tú estás viendo la luz que proviene del sol, que en cierto sentido es el sol mismo, pero es lo que emana el resplandor del sol. O sea, de la misma manera, Cristo es la manifestación de Dios. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, es como la electricidad. Por eso Él tomó un cuerpo y se hizo hombre para expresar. O sea, su cuerpo, su humanidad era la ampolleta, era la resistencia por el cual pasó la corriente eléctrica y manifestó luz al mundo, resplandeció. Por eso dice que la ciudad que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Respecto de Cristo, Cristo es esa luz que nos resplandeció. Cristo es la expresión de Dios. Ahora bien, de la misma manera que Cristo es la expresión de Dios, ahora también la iglesia es la expresión de Dios. La iglesia es la expresión corporativa de Dios. Dios tiene un canal de expresión individual que es Cristo. Cristo individual. Pero ahora el Cristo corporativo, que es la iglesia, es un canal de expresión aún mucho más grande, que es un canal de expresión corporativo de su vida, de la luz. O sea, tú y yo somos esa ampolleta, hermano, tú y yo somos esa resistencia. Me gusta mucho ese concepto, una resistencia eléctrica. Tú tienes la corriente que va por el cable, pero eso no emite luz. Pero cuando tú le colocas en el camino donde está el cable una resistencia, tú no sé si recuerdas estas ampolletas antiguas, incandescentes, que tenían adentro como un filamento ahí, metálico, eso es una resistencia. Cuando pasa por una resistencia, eso emite calor, emite luz, tiene un resplandor. Entonces, tú y yo somos esa ampolleta. Los problemas que tú y yo atravesamos son esa resistencia. O sea, las cosas que a ti te pasan no es porque Dios sea malo, no es porque Dios te quiere castigar, no es porque el diablo metió la cola. No, es porque Dios permite que tú enfrentes resistencia, que enfrentes situaciones, oposición, presiones, porque son las resistencias por las cuales va a chocar la electricidad del poder de Dios que corre por tu espíritu para manifestarse en medio de tu situación, para manifestar la gloria de Dios en la situación en la que tú estás atravesando. Sin resistencia no habría manifestación. Si tú no tuvieras un problema, nunca podrías ver un milagro. Si tú no tuvieras un problema financiero, ¿cómo vas a ver la provisión de Dios? Si tú no tienes alguna vez un problema de salud, ¿cómo vas a conocer al Señor como sanador? Entonces, necesitamos ver que las cosas que nos ocurren, los problemas que nos ocurren son esa resistencia, son el medio para que se manifieste la gloria que portamos. Amén. Entonces la iglesia es ahora la manifestación. Gloria es manifestación
de Dios en la tierra. El trabajo del Señor Jesús por 33 años y medio, antes de ir a la cruz, fue vivir manifestando a Dios, a fin de dar a conocer a Dios, es ser la manifestación de Dios, a fin de darlo a conocer. Y Él es nuestro modelo, Él fue el plan piloto de cómo tenemos que vivir en esta tierra. Y hoy la iglesia es esa manifestación de Dios. Por eso Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces llegamos acá a la definición más elevada de la iglesia. La definición más elevada. La iglesia es muchas cosas. Veíamos en alguna clase de las primeras 7 aspectos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el edificio, la iglesia como el nuevo hombre, como el guerrero, qué sé yo, hay muchos aspectos de la iglesia, incluso muchos que desconocemos probablemente. La iglesia es un misterio, es tan vasta. Pero hay un aspecto que podríamos decir que es el aspecto más elevado, es la iglesia como la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es la expresión de Dios. Plenitud tiene que ver con desbordar, con manifestar. Manifestación es gloria. Entonces, ¿por qué la iglesia trae gloria a Dios? Porque dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. ¿Por qué es en la iglesia y no solamente en Cristo Jesús, sino en la iglesia en Cristo Jesús? Porque cuando el Cristo glorioso que nos habita se manifiesta hacia afuera, eso es gloria. Gloria es manifestación, es Dios siendo expresado. Y eso glorifica a Dios. Nos volvemos la plenitud de Dios. La iglesia como la plenitud de Dios, como su manifestación orgánica. Cristo era la expresión de Dios, la manifestación de Dios, pero una manifestación individual. Ahora Dios tiene lo mismo, pero más grande. Es una manifestación corporativa. Es la expresión corporativa del Dios triuno. Así como Cristo era, por ejemplo, la corporificación del Dios triuno, la corporificación individual, el Verbo se hizo carne, la iglesia ahora es la corporificación corporativa del Dios triuno. De la misma manera, así como Cristo era la manifestación de la plenitud de Dios, la iglesia es ahora lo mismo, pero a un nivel colectivo, corporativo. Somos la manifestación corporativa de la plenitud de Dios. Entonces, cuando la iglesia se nutre de las riquezas de Cristo, el desborde de ellas será la plenitud de Cristo. Y cuando somos llenos de la plenitud de Cristo, nos volvemos la plenitud de Cristo. Nosotros ahora nos volvemos, somos nosotros la plenitud de Cristo. Y esto trae gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Verso 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a ver de qué manera Dios es glorificado en la iglesia. De qué manera, bajo qué forma, cómo es que la iglesia trae gloria a Dios. Y hay un ir y venir de la gloria, hay un flujo de gloria, primero de Dios hacia nosotros y luego de nosotros hacia Dios. Primero, la gloria de Dios se forja en nosotros a través de las riquezas de Cristo. Por eso cuando Cristo dice, la gloria que tú me diste, Padre, yo les he dado. ¿Cuál es esa gloria que Él nos dio? Su vida y su naturaleza, para que le expresemos. Expresión es gloria. Entonces Él nos dio su gloria para que ahora la gloria vuelva a Él. Él me da sus riquezas, su vida, su naturaleza, todo lo que Él es, para que yo le manifieste. Y eso redunda en la gloria del Padre. Entonces la gloria viene a mí, es forjada en mí, y luego la gloria vuelve con nosotros al Padre. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en sombra y figura, en Génesis capítulo 24. Génesis 24. Vamos a leer algunos versículos ahí saltados. Vamos a leer el 47, 53, 61 y 67. Tú después puedes leer la historia completa en casa, pero es para que no nos salga tan largo. Dice, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor,
que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. Mira, sacó riquezas. Mira, pendiente en su nariz, brazaletes en sus brazos. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. Y vestidos. Y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿De dónde sacó el criado esas riquezas? Eran de Isaac. Isaac le dijo al criado, tienes que ir a buscar esposa. O más bien, Abraham mandó al criado y le dijo, le vas a ir a buscar esposa a Isaac. Y yo creo que igual Isaac se acercó y le dijo, que sea bonita, que sea así, así, qué sé yo. Entonces fue el criado con todas las riquezas de Isaac a buscarle novia o esposa a Isaac. Y cuando llega, le coloca, toma las alhajas, toma allí los adornos, brazaletes de plata, de oro, vestido, todas las riquezas. Entonces ella miró y dijo, wow, mi esposo, mi futuro esposo es rico. Mira todas estas riquezas que me ha dado. Ahora bien, una vez que le dio esas riquezas a ella, el criado la tomó y partieron a encontrarse con Isaac. Dice acá, seguimos leyendo, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, primero, vemos acá como un flujo de riquezas. Primero, las riquezas de Isaac, las alhajas de plata, de oro, brazaletes, pendientes, estas riquezas de Isaac fueron dadas a Rebeca para embellecerla, y luego estas mismas riquezas volvieron a Isaac, pero con Rebeca, para la glorificación de Isaac. O sea que imagínate, Isaac entrega algo de él a Rebeca, a su novia, le entrega algo, su riqueza, y ella vuelve ahí adornada con todas estas joyas ahí hermosas, y ella trae gloria a Isaac. No sé si se entiende, es la glorificación de Isaac, la manifestación de sus riquezas. Esta historia es una sombra y figura de Cristo y de la iglesia. Mira, el paralelo que encontramos en Efesios capítulo 3. Vamos a leer el verso 16 y el verso 21. Versos 16 y 21. El 16 dice, para que os dé, Él a nosotros, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí está la clave, las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, hay un flujo de riquezas, hay un flujo de gloria. Las riquezas de su gloria primero fluyen de Él a nosotros. Pero mira lo que dice el verso 21. A Él sea la gloria. En la iglesia o por la iglesia, a través de la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, primero, las riquezas de su gloria son impartidas en nosotros. Y esas riquezas se forjan en nosotros para que ahora nosotros llevemos gloria, nosotros le demos gloria, seamos para su gloria el desborde de Dios a través de nosotros, para que Dios sea glorificado en la iglesia. ¿Se entiende? En el verso 16, las riquezas de su gloria vienen, su gloria viene. En el 21 la gloria va a Él por medio de la iglesia. Igual que Rebeca representa a la iglesia, Isaac representa a Cristo. Primero las riquezas van con el criado, que es el Espíritu Santo, y son transferidas, son impartidas en Rebeca. Luego, Rebeca viene a Cristo con las riquezas para la glorificación de Isaac. O sea, de la misma manera, el Espíritu Santo está cada día haciéndonos disfrutar internamente estas riquezas que han sido impartidas en nosotros, para que nosotros seamos para la glorificación del Señor, seamos para su gloria, para que le manifestemos y de esa forma traemos gloria a su nombre. ¡Qué tremendo! Esto es un tráfico de riquezas. Cuando las riquezas de Cristo vienen a nosotros, somos fortalecidos. Dice el verso 16, dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero cuando estas riquezas de Cristo regresan a Él con nosotros, Él es glorificado. Es un tráfico de riquezas, un ir y venir de riquezas. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Esta gloria llega a nosotros con Dios. Y después de ser forjada en nosotros, regresará a Dios con nosotros. Con nosotros.
Qué maravilloso esto, parece un trabalenguas por un momento, pero qué maravilloso esto es para que lo experimentemos, hermano. Por medio de este tráfico, este ir y venir, este flujo en doble sentido, la iglesia, como las primicias del universo, es la primera en dar gloria a Dios. Todas las otras familias en el cielo y en la tierra seguirán a la iglesia para glorificarlo a Él. Entonces la gloria de Dios es forjada en la iglesia y ahora Él es expresado en la iglesia. Así se cumple el propósito eterno de Dios. Recuerda, es que Él se impartiera en nosotros para que seamos su expresión. ¿Cómo? Por medio de que Él forja sus riquezas en nosotros para que nosotros le expresemos. Eso es gloria. Gloria es expresión, manifestación. Quiero que podamos cerrar diciendo un par de cosas respecto al verso 20. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces acá dice que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas. ¿De qué forma? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, tú estás, no sé, imagínate, pensemos en algo así doméstico. Tú estás pidiendo, hay un testimonio de un hermano que una vez, se han contado 1000 veces esto, pero le pidió al Señor un cacharro. Señor, dame un cacharrito. Señor, dame un cacharrito. El Señor le dio un cacharrito, le dio un auto todo destruido, chocado, viejo, con un montón de piezas malas. Siempre quedaba el auto en pana, tirado. Entonces un día el Señor le reclama y dice, pero Señor, ¿por qué tú me diste este cacharro? Y el Señor le dijo, porque tú me pediste un cacharrito. Entonces tú tienes que ver esto, que nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, pero Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. O sea, nuestro problema es que a veces pedimos mal, no sabemos ni pedirle al Señor. Como el testimonio que una vez contaba el pastor John Guichó, que él decía que por meses oró al Señor por una bicicleta, por un escritorio, por una silla. Eran 2 o 3 cosas que él le pedía al Señor y el Señor no se la daba. Y él quería una bicicleta para recorrer predicando y hacer la obra. Y el Señor no se la daba, no se la daba. Y un día él dijo, Señor, me harté de pedir, llevo meses pidiéndote y tú no me das una bicicleta. Y el Señor le dijo, pero ¿cómo te la voy a dar si todavía no me dices el color, no me dices la marca, no me dices el aro? ¿Cómo te la voy a dar? No sé ni qué darte. Entonces, nosotros no sabemos pedir. Entonces ese es el tema. Dice, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. O sea, Dios tiene que ensanchar nuestro entendimiento para que pidamos no conforme a nuestra necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria, hermano. Amén. Entonces, por eso dice la palabra en el libro de Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Porque hay gente que a veces no lo pide, pero lo piensa. Como dijo alguien por ahí, no lo dije, pero lo pensé. Es lo mismo. O sea, hay gente que a veces no se atreve ni a pedir, le da vergüenza, o se siente que ha pecado mucho, no sé, qué sé yo. No entiende quizás todavía esa mentalidad de heredero. Dice, Señor, te pido esto nomás. Pero en la interna piensa y se imagina algo más grande. Bueno, aún eso que tú imaginas y no lo dices, aún eso Dios lo supera ampliamente. Dios es capaz, Dios es poderoso de hacer mucho más de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Aún lo que somos capaces de imaginar. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. O sea, que nuestra mente, nuestro corazón no es capaz de imaginar las cosas que Dios es capaz de hacer. O sea, imagínate cómo tú y yo vamos a vivir preocupados si tenemos un Dios así de nuestro lado, que pelea por nosotros, que se impartió dentro de nosotros. O sea, si ese Dios vive en ti y a ti se te revela quién es ese Dios, tú nunca más te vas a preocupar por algo. Ese es el tema. Ese es el asunto que estamos hablando. Que estas cosas se nos revelen. El tema es que acá, siendo estricto, Pablo está hablando no de las cosas materiales, no de las cosas más domésticas, sino que está hablando de las cosas espirituales
relativas a la iglesia, aunque lo otro también está incluido, por supuesto, está incluido, es parte del paquete, pero lo doméstico es tan sencillo comparado a las cosas celestiales que Dios tiene para ti, que es como que las otras ni las nombra, se dan por sentada, están. O sea, de hecho, el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay un montón de cosas que él habla allí que Dios desea para ti, pero esas son las iniciales, las básicas, pero hay cosas mucho más profundas por las cuales pedir y en las cuales pensar, que tienen que ver con la edificación de la iglesia. Debemos pedir y pensar en la iglesia. Nosotros pensamos mucho más de lo que pedimos. Dios no solo cumple lo que pedimos, sino también lo que pensamos de la iglesia. Una vez alguien dijo, tenemos la iglesia que nos merecemos. Porque al final la iglesia somos nosotros, no podemos escapar de la realidad local de la iglesia en la cual estamos inmersos. Somos la iglesia. Amén. O sea, criticar a la iglesia es criticarme en una parte al menos a mí mismo. ¿O no? Somos la iglesia. Entonces el Señor acá nos está animando a alzar nuestra mirada a lo eterno. Que comencemos a orar, comencemos a pedir, comencemos a pensar en pos del propósito eterno de Dios. Amén. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, yo quiero decirte que hay un poder que actúa en nosotros. Hay una potencia, Pablo dice en Colosenses, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es este poder? Es el poder de la resurrección de Cristo. El poder que habla Efesios 1, 19 y 20, que lo expusimos allí cuando estudiamos Efesios capítulo 1. El poder de la resurrección, el poder por medio del cual Cristo sujetó todas las cosas bajo una cabeza. Ese poder supremo, el poder de la exaltación de Cristo. Ese poder es el que hoy día actúa en nosotros. Hermano, tú y yo no somos lo que el viento no se llevó, tú y yo no somos ahí lo que quedó pisoteados por el diablo. No, tú y yo somos más que vencedores, somos gente que camina como victoriosos, gente en los cuales actúa poderosamente la potencia de Dios, el poder de la resurrección de Cristo. El tema es que ahora esto se nos revela, hermano, por eso necesitamos que cada vez más Dios nos dé más y más y más sabiduría y revelación, como dice Pablo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Como dijimos ya en varias clases, o sea, tu problema no es que Dios te dé algo, tu necesidad es que se te revele lo que Dios ya te dio. Y nuestra necesidad es que se nos revele la posición que ya tenemos, las riquezas que ya nos han sido dadas, la herencia que ya es nuestra y que podemos apropiarnos por medio del Espíritu, podemos disfrutarlas. Y mientras más disfrutemos a Cristo, más nos nutriremos de Él y más le expresaremos, más seremos un fluir de la manifestación de Cristo, porque al final tú vas a expresar lo que tienes dentro, va a desbordar de ti de aquello de lo que estás lleno. Si estás lleno de preocupaciones, si estás lleno de los afanes de esta vida, es lo que vas a expresar. Pero si estás lleno de Cristo y de sus riquezas, también Cristo será lo que vamos a expresar. Entonces hay un poder que actúa en nosotros, y este poder que actúa en nosotros actúa mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque a veces pareciera que Dios no está haciendo nada en nuestra vida. Pareciera que Dios como que perdió el control, como que todo está saliendo mal, como que ataca la crisis, la enfermedad, los problemas, las situaciones. Todo está allí bombardeando. Pareciera que Dios como que no está trabajando a nuestro favor. Pero en esos momentos Dios está trabajando. Dios está haciendo su obra en nosotros. Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en nosotros? Está transformándonos desde dentro, orgánicamente. Por eso no se ve, porque es metabólico, es orgánico, a nivel celular, interno, pero en el espíritu. ¿Para qué? Para que le manifestemos. Como decíamos hace un momento, esas resistencias, esos conflictos que tú enfrentas en tu paso por esta tierra, son esos elementos que producen la manifestación de la gloria que tú portas, de la gloria que está dentro de ti. Por eso la palabra dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
Amén. Vamos a orar al Señor para terminar la clase de hoy. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Señor, bendecimos a cada persona, Señor, que se ha conectado a este tiempo, Señor, y oramos, Señor, por tu iglesia en todo lugar. Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, queremos ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, de esa iglesia que es tu manifestación, que es la expresión de todo lo que tú eres. Señor, de esa iglesia que es tu plenitud, Señor. Enséñanos cuál es nuestro rol en esto, cuál es la función que a cada uno de nosotros nos toca realizar para que tú seas manifestado en toda tu plenitud. Señor, y como oraba el apóstol Pablo, Señor, a ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.